Muy buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a Romanos 7:9. Dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El domingo pasado vimos que automáticamente si no conocemos los mandamientos de Dios, terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece o lo que nos dicen nuestros líderes espirituales. Y cuando obedecemos lo que nos dicen los líderes, son hombres, terminamos automáticamente cumpliendo los preceptos de una religión. ¿Qué es la religión? Dijimos que es un método humano para que el hombre vuelva a unirse a Dios, ligar, religar, eso es religión. Pero la misma palabra reconoce, en esa misma definición de religión, el hombre está reconociendo que un día estuvo unido a Dios, llegó un momento en que se apartó de Dios y por lo tanto es necesario regresar a Él. Pero ese concepto de buscar a Dios de nuevo, de volvernos a conectar con Él, la Biblia lo define como una reconciliación, pero el hombre le da otra connotación y sustituye lo que es una reconciliación con una religión. Y como la religión es un producto humano, existen muchas religiones y van a seguir habiendo más religiones. Y como hemos dicho otra vez, y todos no me dejarán mentir, cada grupo que se forma asume como un dogma que ellos son los únicos que tienen la verdad. Y la gente que asiste a esas congregaciones se llegan a embeber tanto, se llegan a identificar tanto con esa religión, que no se les ocurre, no les pasa por la cabeza que ¿por qué hay tantas religiones? Es decir, no se les ocurre que a lo mejor el otro tiene la razón. Si hay tantas, ¿por qué la mía es la verdadera? Entonces, como pueden ver, la religión es la mentira por excelencia del espíritu de engaño. Porque aunque el concepto sea de que por ese método nos vamos a volver a Dios, lo que hace la religión es alejar al hombre de Dios, totalmente. El espíritu de la palabra de Dios, o sea, la palabra del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente. Vamos a
Efesios 4, vamos a leer del 1 al 6 y 13 y los versículos 13 y 14. Efesios 4 del 1 al 6. Yo pues preso en el Señor os ruego. Esta petición es para cada uno de nosotros esta mañana. No es solo para la iglesia de Éfeso. Es para nosotros hoy. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí viene el pensamiento que quiero destacar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Usted puede congregar a muchos hermanos de diferentes denominaciones para comer, tener un desayuno. Invitan a todos, ¿verdad?, de diferentes, no importa la religión, usted puede venir, está invitado. Pero si se toca un punto doctrinal, comienza un pleito, no hay paz. Es mentira. Te dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pueden ver lo que el Espíritu Santo quiere. Es una unidad del cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de toda religión. Esto es lo que Dios quiere. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, una misma esperanza. Hermanos, esto de la religión y de volver a Dios ha ocurrido en diferentes momentos de la historia. O sea, el hombre, cuando Dios levanta a un líder espiritual, hecho por él, preparado por él, como Moisés, como un Jeremías, como un Daniel, como un Samuel. O sea, cuando el mundo está perdido, Dios levanta a un líder que conoce la palabra, que conoce el camino, y con esa palabra endereza la forma de vivir de los creyentes. Pero una vez que ese líder se muere, se acabó la historia. Y entonces el pueblo solo tal vez dura un tiempito y luego vuelve a lo mismo y rompe su vínculo con Dios, hasta que aparece otro. Si vamos a Deuteronomio
31:16 y versículo 29, 16 y 29. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos, religión, dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Aquí Dios le está diciendo a Moisés lo que va a suceder. Y en el versículo 29, Moisés, por experiencia propia, dice: porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces, después de que Moisés murió, pasó eso. Solo se mantuvieron un tiempo a través de la vida de Josué, pero después se perdieron. Y apareció Samuel, y Samuel mostró el camino, pero se volvieron a perder, hasta que aparece David, y así. Hermanos, por eso la Escritura dice que en estos días el pueblo va a estar sin Dios, sin fe. Habrá fe cuando el Señor venga. Va a tener que, dice, restaurar la alabanza, va a tener que restaurar todo, porque Dios ya sabía que esta generación se iba a apartar de Dios. Pero, hermanos, abramos los ojos. Dios ha comenzado a hacer algo. Está volviéndonos en función de esa visión, de que olvidémonos de religión, busquemos a un solo Dios, una sola fe, una esperanza, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dios nos enseña por su palabra que la relación con Él es una relación personal. Y Él aconseja, oigan bien esto, Él aconseja a lo largo de la Escritura que no se le construyan templos. Cuando el Señor Jesús apareció, o más bien cuando Cristo apareció en Jesús, en su ministerio terrenal, no construyó un templo físico. A él lo que le interesaba es un templo espiritual, su propio pueblo. La religión enfatiza lo contrario. Hay que construir templos. Entre más templos, más bendecida es una religión. Y otro detalle es que mi templo tiene que ser lo más grande. ¿Dónde? La Escritura apoya ese tipo de decisiones. Y junto con el templo hay una figura que es el sacerdocio, que en nuestro tiempo esa figura recae en la figura del pastor
del apóstol o de un sacerdote católico, un líder, dependiendo de cómo se le llame, de acuerdo a la religión. Entonces hay un templo, hay un sacerdocio, hay un culto, hay una enseñanza específica que es diferente a todas las demás, aunque tiene como base la palabra de Dios. Ahí está, en eso consiste el engaño, porque ahí claramente dice, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, tomando ocasión por la palabra de Dios, el espíritu de engaño engañó a Eva. ¿Qué utilizó? La palabra de Dios. ¿Qué hace la religión? Agarrar la palabra de Dios para engañarnos. Todos reconocemos que el catolicismo es una religión. Y sin embargo, todos, bueno, yo asumo que todos, asumimos que el catolicismo se llama religión católica, así se reconoce. Pero los evangélicos no reparamos que nuestros cultos son exactamente iguales a los de la religión católica. Fue una copia. Así son nuestros cultos. Entonces necesitamos que todas las cosas sean restauradas. Y yo siempre insisto que si vamos a restaurar algo, se necesita un restaurador. Bueno, el domingo pasado fue, ¿verdad?, que bautizamos a Samuel. Pues nos llevamos la sorpresa que el bautisterio tiene me imagino que varias fisuras, porque al otro lado, por el piso, el agua saliendo bastante, ¿no? Entonces hay que restaurar eso. Entonces llamamos a un restaurador para todas las cosas. Entonces ya vino una persona, va a hacer el presupuesto para restaurar el bautisterio. Entonces mi invitación para todos, o sea, no mi invitación, sino que la invitación del Señor a través de mí, no es que cada uno esté esperando a ver cuándo se levanta un restaurador. No, te está llamando a ti, que nos convirtamos en restauradores, todos. Obviamente, para ser restaurador, yo tengo el compromiso de comprometerme, de meterme aquí, para llegar a ser un restaurador, cuando yo conozca todo esto. Y entonces se va a dar ese momento, está programado en el plan de Dios, que antes de su venida va a haber una restauración. Cada uno de nosotros, al entender esto, tiene que entender que no es responsabilidad de alguien, es nuestra. El llamado es para cada uno. Él quiere transformar nuestras vidas, la de cada uno de nosotros, en una vida que manifieste, represente la gloria de Dios aquí en la tierra, ¿no? Dicho esto, vamos otra vez a Romanos 7:9, vamos a ver la segunda parte. Y el pecado, la última parte dice, el pecado revivió y yo morí. Cuando yo leo esa palabra, revivió, tengo que pensar,
¿Qué significa esa palabra? Significa que el pecado estaba vivo, que murió y resucitó. ¿Dónde han oído eso? Con nuestro Señor Jesucristo. Estaba vivo, murió y resucitó. El enemigo copia todo. ¿Cuándo estaba vivo? ¿Cuándo era Luzbel? ¿Cuándo fue que murió? ¿Cuándo fue expulsado del huerto, del monte santo de Dios? Cuando fue expulsado del monte santo de Dios, él murió. La vida lo echó de su presencia y él murió. ¿Qué debemos entender por la muerte de Satanás? O sea, Satanás no fue enterrado. Satanás sigue vivo y nos sigue dando problemas. ¿Qué fue lo que pasó cuando Luzbel fue expulsado del Monte Santo? Lo que pasó fue que Dios le quitó la autoridad que él le había dado autoridad sobre todas las naciones. Le quitó esa autoridad. Él no tenía autoridad sobre nadie, sobre nada. Perdió su belleza, porque él era hermoso de gran manera. Perdió su belleza. Dios le quitó la perfección. Dios le quitó perdió la sabiduría que tenía, la sabiduría de Dios. Perdió su ministerio celestial. Él era encargado de la música en el cielo. Perdió todo. Vamos a Ezequiel 28, versículos 15 y 19. Perfecto eras. O sea, Dios le quitó la perfección. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí perdió todo. 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Ya no era alguien admirado, sino que espanto, y para siempre dejarás de ser. Esa es la muerte, no que él murió y que lo enterraron. Es una muerte espiritual. Él, después de tener todo lo que le había sido concedido, no era nada. Estaba muerto espiritualmente. Era una vida totalmente vacía, que nadie le debería de prestar ningún interés, ¿no? Pero fíjense, Dios ya sabía que eso iba a suceder. O sea, Dios no fue sorprendido por lo que hizo Luzbel. Dios no fue sorprendido por lo que hizo Judas. Es más, Él lo escogió para que fuera parte del grupo. Él sabía lo que Judas iba a hacer. Tampoco se sorprendió de lo que hizo Eva. ¿Por qué decimos esto, no? Porque Luzbel estaba en Edén. Él, estando en Edén, dice: yo quiero subir, voy a subir al monte santo de Dios. Entonces Dios lo llevó al monte santo. Pero cuando lo expulsó por su rebelión,
lo regresó al mismo lugar donde estaba, pero ya sin ninguna autoridad, ya sin nada, estaba muerto. Y Dios, como parte de su plan, en ese mismo lugar, sabiendo que Satanás estaba ahí, formó a Adán. Y luego a Eva. Dios permitió que Eva se encontrara con Satanás. O sea, no fue una sorpresa, él estaba dentro de su plan. Tan es así que en Apocalipsis, si quieren vamos a Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, el Cordero fue sacrificado desde el principio del mundo. O sea, Dios ya sabía eso, y Cristo fue sacrificado desde el principio, porque desde el principio se necesitaba eso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El pecado, tomando ocasión, y aquí está el meollo de la caída. Estamos hablando de la caída. Este es el meollo. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento que Dios les había dado a Adán y Eva, utilizó ese mandamiento, le dio vuelta y engañó a Eva. ¿Y qué pasó? Ella le creyó. Cuando ella hizo eso, lo revivió, le devolvió la autoridad que tenía, le regresó la autoridad sobre su vida. Y cuando Eva le dio de comer a Adán, Adán también le dio la autoridad sobre su vida. Y ahí la muerte, dice Romanos 5:12, que el pecado entró en ese hombre y como toda la humanidad estaba ahí, todos morimos. En Adán todos morimos. Porque el pecado entró en Adán y la paga del pecado es muerte. Entonces fíjense qué tragedia. Cuando Eva le creyó a él, ella concibió de él y dio a luz al pecado y murió. Entonces resulta que cuando el diablo revive, cuando el diablo resucita, nosotros morimos. Cuando Cristo resucita, nosotros vivimos. Grabémonos eso. Porque nosotros lo estamos haciendo. O sea, no veamos esto como una historia, sino que veamos esto como el mensaje que Dios nos está hablando. Porque de la misma manera que ocurrió en el huerto, acuérdese que según Cantares 4:12, la iglesia es el huerto de Dios. Y si vamos a Segunda Tesalonicenses 2, versículo 11, acuérdense que
El principio es igual al final. Todo el capítulo 2 está hablando del fin de los días, cuando se va a manifestar el ministerio de iniquidad. Dice aquí en 2 Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es exactamente lo mismo que ocurrió en el huerto. Dios ahora, en el final de nuestros días, ha mandado ese mismo espíritu a la iglesia, a Eva, para engañarla. Y fíjense lo que dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en una religión, la mentira. Hermano, es la misma historia. Dios nos lo revela desde el principio. ¿Cómo escapamos al hecho de que ese espíritu, que hoy tiene más experiencia que cuando Eva, que no nos afecte a nosotros? Como dice ahí, necesitamos amar la verdad. Pero si yo amo la verdad, eso significa que voy a estudiar esta palabra. Esta es la verdad, porque habla de la verdad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Como Eva escogió la mentira, ella también fue destituida de la presencia de Dios. Lo mismo que pasó con Satanás. Fue destituida de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:24. En ella todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué perdimos ahí? Perdimos el derecho de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Fuimos apartados. Por esa razón necesitamos comenzar de nuevo con el agravante de Romanos 7:13. Vamos a Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Hermanos, entendamos que esto se cumple hoy. Porque muchos pueden decir: yo leo la Biblia, y estar muertos espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Algo que es bueno va a ser muerte para mí? Pablo dice: en ninguna manera. Pero el asunto es que no se trata solo de leerla. Tenemos que estudiarla y vivirla. Entonces dice: sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Por medio de la ley produjo en mí la muerte, a fin de que, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Antes Eva solo era terrenal, carnal, animal, y estaba desnuda. Así era. Pero ahora que fue engañada, a todo eso se le agrega la presencia de la simiente de Satanás en su cuerpo. Entonces Eva se convirtió en una super fábrica de pecado. Y nosotros venimos de esa
mujer. Por eso somos así. ¿Y qué dice el mundo? No, el hombre es bueno. No, Dios dice que somos malos. Hoy antes de entrar al culto, alguien estaba haciendo esa reflexión. Somos malos, hermano, porque venimos de eso. Pero Cristo vino para revertir todas esas cosas. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Vamos a Romanos 1. O sea, como pueden ver, casi la mayoría de citas que he dado son de Romanos, porque el apóstol Pablo usa la creación para explicarnos todo esto. Romanos 1, del 21 en adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, usted piense primero en Eva y Adán, y luego lo aplica a su vida. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Eva pensó que lo mejor era obedecerle a Satanás, se envaneció en su propio razonamiento, algo precioso que Dios le había dado como el libre albedrío, ella lo ocupó para escoger lo malo. Entonces dice, profesando ser sabios, creyendo en su propio criterio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, esa palabra reptiles me orienta a la serpiente. Y aquí viene la consecuencia de eso. Por lo cual, por eso, por haber escogido la mentira, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, a lo que Dios había formado, a Luzbel, y hecho Satanás, en lugar de Dios. Dice, dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se tendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿ve cómo repite eso? Hace énfasis. El no tener en cuenta a Dios trae consecuencias terribles. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y aún dentro del pueblo de Dios, dentro de los mismos pastores. Acabo de escuchar, yo creo que se los he mandado, un mensaje del hermano David Wilkerson, que se llama La Apostasía. Entonces habla de eso. Pastores metidos en pornografía, pastores comprometidos con fornicación y adulterio. Ya no digamos la congregación.
Dios se enojó por eso. El Señor se enojó. Y entregó al hombre, o sea, cada uno de nosotros. Si no fuera por la misericordia de Dios, caeríamos en esto. ¿Por qué? Porque todas estas cosas están en nuestro corazón. Solo es cuestión de que nos toquen el lugar indicado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros, ¿cuál es la lección? Que cuando nosotros, el pecado está muerto, pero cuando nosotros le creemos y buscamos su cobertura, morimos. Quiero probarles eso con la Escritura. Vamos a... No, más bien escúchenme. Bueno, vamos a 1 Corintios 10. Esta es una escritura que la hemos usado mucho, aunque tenemos tiempo de no usarla. Pero ahí dice, 1 Corintios 10 del 1 al 6, ahí dice que el viaje de Israel es una sombra de nuestra caminata. O sea, cada uno de nosotros tiene que hacer este viaje en una forma espiritual, lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué fue lo que pasó ahí en la Pascua? La Biblia nos enseña que en el mismo momento, pongan atención en eso, en el mismo momento que el pueblo de Dios estaba comiendo el cordero, y ojo con esa figura, estaba comiendo el cordero. ¿Y qué es comer? Estudiar. Y estamos hablando de la Pascua. En el momento que estaban ellos comiendo la carne del cordero, en ese mismo momento la simiente de Faraón murió. ¿Y quién es Faraón? Figura de Satanás. ¿Qué es lo que pasó ahí en la Pascua? La simiente de Satanás murió. Y la idea es que ese pueblo saliera de Egipto. Pero no habían pasado ni un mes. Creo que antes de un mes comienza una parte de ese pueblo a decirle a Moisés, ¿por qué nos sacaste de allá? Si nosotros allá estábamos bien, allá teníamos comida, nos iba bien, esa tierra fluye leche y miel. Lean la Escritura y van a ver que el pueblo de Dios dice que Egipto es una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué estaba haciendo esa parte del pueblo? Queriendo seguir bajo la cobertura de Satanás. Entonces, ¿qué hacían con eso? Revivirlo, darle autoridad sobre sus vidas. Pero todo ese pueblo es cada uno de nosotros, porque todos ellos eran su primogénito, una persona. Solo es una figura. Entonces dentro de nosotros hay dos naturalezas. Hay una que entiende que debe someterse a Dios.
pero hay otra que no quiere. Si vamos a Hechos 26, del 16 al 18, leamos desde el 15 para tener toda la idea. Yo entonces dije, aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16, pero levántate. Hermanos, no es solo a Pablo, es a usted también. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Oiga, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de ¿quién? De Satanás a la potestad de Dios. Esa es la historia, hermano. Reconozcamos que cuando estábamos sin Cristo estábamos totalmente bajo la potestad de Satanás, éramos sus hijos. Pero la idea de recibir a Cristo, de celebrar esa Pascua, la idea de Dios es que salgamos de Egipto, salgamos de la potestad de Satanás. ¿Por qué? Porque él ya está muerto. Pero cuando creemos la mentira, lo revivimos, le devolvemos la autoridad, por lo menos sobre nuestra propia vida. Y entonces podemos haber redimido a Cristo, pero seguir todavía bajo la potestad de Satanás. Termino con esto. Recordemos que el capítulo 10 de 1 Corintios, donde hace referencia al viaje, dice ahí, es una figura. Entonces esa figura tiene un cumplimiento. Vamos a Romanos 6, versículos 5 y 6. Porque si fuimos plantados, ¿qué significa plantar algo? Es el comienzo del nacimiento de una planta. Plantar es el momento de sembrar, es el inicio. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pero una cosa es ser plantado y la otra es que vamos a resucitar en el futuro. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Creo que en 2 charlas anteriores les decía que uno de los nombres de la simiente de Satanás es el viejo hombre. Está hablando del pecado, la simiente de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ese día que nosotros decidimos aceptar a Cristo, el pecado murió. ¿Pero qué dice después? Dice, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, él murió, pero tiene que haber otra cosa más. El cuerpo del pecado, nuestro cuerpo, debe ser destruido. Para que andemos en una vida nueva. Pero cuando nosotros creemos la mentira y queremos seguir viviendo la vida como siempre,
Estamos rechazando a Dios. No queremos estar bajo la potestad de Dios. Estar bajo la potestad de Dios significa someternos a sus mandamientos. Pero hay que conocerlos, hermanos. Por eso es la insistencia. Esta serie de mensajes les hemos llamado comenzando desde el principio. Porque lo que he querido mostrar a lo largo de esto, desde que empezamos con el tema, es que seamos conscientes de dónde venimos, cómo nos halló el Señor el día que lo aceptamos. Estábamos separados de Dios, destituidos de su gloria, abandonados bajo la potestad de Satanás, haciendo las cosas que Satanás quería que hiciéramos. Pero el problema es que cuando no vemos las cosas tal como la Biblia nos dice, sino que porque hicimos una oración creemos que ya estuvo. No, esa oración es para comenzar a destruir el cuerpo de pecado. Porque cada vez que le damos oportunidad a Satanás de engañarnos, entonces lo que estamos haciendo es reviviendo el pecado y nosotros nos volvemos pecaminosos. Y nos acostumbramos, nos volvemos insensibles, creemos que como vivimos estamos bien. Y no es cierto, hermano. Por eso Dios le dice a Pablo, levántate. Pero, ojo, ese levántate a Pablo es para todos. Porque Él quiere que cuando ese levántate incluso tiene que ver con ser crucificado. En Juan 12 dice que era necesario que el Señor fuera levantado para poder reunir en Él a todo su pueblo, levantado, crucificado. Eso es lo que le está diciendo a Pablo, levántate. Yo estoy consciente, hermanos, seguir a Cristo implica sufrimiento, pero es un sufrimiento para nuestro beneficio, para su gloria. Porque ¿qué estamos haciendo? Matando lo que somos. Todo eso. Adulterio, mentira, fornicación, egoísmo, iras, contiendas. Todo eso hay que destruirlo. Amén. Que Dios los bendiga.